Bien, vamos a meditar en el libro de los Salmos, en su capítulo 122 y del 1 en delante. Dice así en el nombre del Señor Jesús: Yo me regocijaba cuando me decían, vamos a la casa del Señor. Mis pies están firmes ante tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén está edificada como una ciudad amurallada. Allá suben las tribus del Señor, para testimonio a Israel, para alabar el nombre del Señor. Amén. Con esta lectura, hermanos, traigo a memoria aquella alabanza que muchos hermanos la saben cantar cuando hay acción de gracia, o cuando un pueblo, hermanos, visita a otro pueblo. Hay mucho regocijo cuando dicen, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y hay una porción donde menciona el himno, dice, vénganse los pueblos, así también los valles. Y dice que aquí les recibimos con todo el corazón. Mire que esa alabanza es muy hermosa. Entonces, hermano, ahí vemos claramente que este salmo denota regocijo dentro de la hermandad, dentro del pueblo de Dios, pero hay una razón fundamental del por qué nosotros, hermanos, nos regocijamos. Yo no sé, hermanos, si ustedes cuando se dirigen a cualquier culto de la semana, sea a Campo Blanco o sea en la casa de oración, hermanos, cuando nos desplazamos a ellos, lo hacemos con un sumo gozo, con una alegría, desde que salimos o desde que sabemos la programación de toda la semana. Tal día vamos a ir a tal lugar, el otro día vamos aquí, el otro día vamos por allá, el otro día vamos a estar reunidos con los otros hermanos. Y así, hermanos, si ustedes, hermanos, cuando ya ve la programación de la semana y sabe quiénes van a ir, y usted siente en su corazón, hermanos, un regocijo. Pero hay alguien que no lo siente. Es más, ni tiene el deseo de ir a ver, porque como sabe que no va a ir, y ya está acostumbrado a no comparecer, hermanos, a los cultos, a los campos blancos. De todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Hay quienes que son bien comelones, hay quienes que son bien desganados, de todo estado, ¿verdad? Entonces, hermanos, así también en la vida espiritual. Hay quien, hermanos, que es bien animoso, bien deseoso, bien entusiasta, bien alegre, entonces bien positivo, y hay quien que es bien pasivo. Entonces, hermano, pero no sé de qué clase de persona es usted. Yo les digo, no sé de qué clase de persona es usted, pero sí, yo puedo observar, hermano, en su rostro, en su perseverancia, hermano, que usted experimenta algo maravilloso en su corazón. Experimenta algo, hermanos, que aunque nosotros querramos inculcárselo a las personas, a los parientes o aún a los mismos hermanos, sentimos como que no surte ningún efecto, como que no hay ningún resultado de nuestras palabras de aliento o nuestras palabras animosas a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros parientes. Aunque nosotros les decimos, vamos al culto. ¿Cómo les decimos? Vamos al culto, vamos a la acción de gracia, vamos a la iglesia, así decimos nosotros, ¿verdad? Pero lo correcto es decir, vamos a la casa de oración, va a haber un culto y va a estar bonito, decimos, va a estar hermoso. O sea, nosotros entendemos lo que estamos diciendo, pero la gente, hermanos, muchas veces no entiende. Todo este tipo de personas que he mencionado, su mismo hermano, espiritualmente hablando, su mismo vecino, nuestros propios hermanos, nuestra propia familia carnal, los vecinos y las demás gentes, cuando nosotros les hacemos una invitación de esta manera, no lo entienden. Pero, ¿por qué será, hermanos, que no lo entienden?
Y sin embargo, cuando nosotros lo estamos diciendo, hermanos, con alegría y con deseo de que esta persona diga, sí, voy a ir, lo voy a acompañar. Y cuando esta persona nos dice, lo voy a acompañar, también, solo que nos digan que nos van a acompañar, y le dice uno a los hijos, vamos al culto, a oír palabra de Dios, y dicen no, ya sabemos que no, y que no, y que no, y las demás gente que no, y que nadie quiere, y aún los hermanos que ya están en el camino, hermanos, no vienen. Yo no estoy diciendo estas cosas por las personas, hermanos, que tienen, hermanos, dificultades ajenas a su voluntad, una enfermedad, la economía, no salieron a tiempo, no por esta persona, sino aquella que ya está habituada, acostumbrada a no congregarse. O sea, no tiene nada que le motive, no siente nada que le motive. Allá el tiempo se presenta como a marcar tarjetas para que vean que todavía está vivo, que todavía existe. Pero hermano, no sé, hermano, ¿qué siente? Los niños quizás también se alegran, voy a ir allá y voy a ver al amiguito, voy a ver al hijo de mi hermana, y entre la niñez. No sé cuántos de ustedes, hermanos, pasaron la niñez dentro del evangelio. La mayoría ya vino adulto, pero algunos pasamos la niñez, hermanos, y nos motivaba, nos alegraba ir, vamos al culto, y que nos llevaban, y que había refrigerio y cuantas cosas, que nos hacían horchata, que nos daban galletas en la escuela dominical, y había algo que nos motivaba. Pero ya grandes, hermanos, nos motiva algo también. O sea, si su corazón siente aquello, hermano, una suma alegría, hermano, un sumo gozo, algo como cuando usted, hermano, bueno, no todos van a entender, ¿verdad? Los niños, los adolescentes tal vez todavía no lo pueden entender, pero cuando usted piensa que va a ver a su prometida, solo con imaginarse que la va a ver, ya su corazón está súper alegre, regocijado. Entonces, así de la misma manera es que nosotros sentimos y debe de permanecer ese gozo cuando decimos vamos a ir al culto. Yo sé que lo hacen la mayoría así lo experimenta y así lo siente. Pero ¿por qué viene este mensaje? Porque muchas veces algunos de nosotros lo podemos estar haciendo mecánicamente, lo podemos estar haciendo como un robot programado. Que hacer lunes, que hacer martes, que hacer miércoles, ya algo mecánico, como por compromiso. Sin embargo, si nosotros lo hacemos como debe de ser, hay bendición. Hay bendición. Si nosotros lo hacemos como debe de ser, como decía David, mire, como decía David, yo me regocijaba cuando me decían, vamos a la casa del Señor. Ahora, cuando nosotros nos dicen, va a haber culto en tal lugar, vamos. ¿Siente regocijo o siente una presión? ¿Qué sentimos nosotros cuando nos dice, vamos al culto? Vamos pues, ¿y a dónde va a ser, hermano? ¿Y a qué hora van a salir? Y comienza la alegría, y quizás no ha llegado el día, pero usted está pensando en ese día, y amanece, hermano, y usted está viendo la hora, y que ya va a ser la hora de la reunión, y esa alegría todavía la sienten, hermanos, cada vez que van a salir. Sí, hermano. Más cuando le invitan a uno. Oiga, más cuando lo invitan. Pero el caso se da que tiene que haber alguien que invita. Y el que invita tiene que estar sumamente gozoso, alegre. Normalmente solo el de transporte invita. Y en este caso, mire cómo dice, yo me regocijaba cuando me decían. David no decía que él invitaba, sino que a él le decían, vamos, al rey David. ¿Y sabe cada cuánto tiempo hacían esa fiesta? ¿Y por qué había un gran regocijo? Subían 3 veces por año a Jerusalén las 12 tribus. O sea, se reunían las 12 tribus 3 veces al año. O sea, era motivo de gozo donde se iban a ver todos.
Y para poner más claro, hermanos, este ejemplo que les estoy diciendo, ¿verdad que nosotros nos gozamos cuando nos vemos? Yo oigo que mi hermano Ever dice, yo me alegro cuando veo, llega jueves y sé que los hermanos vienen. Mire qué bonitas esas palabras, hermano. Uno lo motiva, y cuando uno va saliendo de la casa o llega del trabajo y ya viene rumbo para acá, allá vamos, porque los hermanos se alegran cuando nos ven, y nosotros venimos también con gozo. Sí, aquí están todos los hermanos para recibirlo. O sea, note usted esa armonía. ¡Qué bendición! Y es que eso es lo que al Señor le agrada. Y cuando todos armonicemos de esta manera y permanezcamos, hermanos, por largo tiempo hasta que estemos sobre la faz de la tierra y procuremos mantener ese vínculo afectuoso, hermanos, el Señor derrama bendición. Y dice que al final, vida eterna, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna donde hay armonía. Es que es la pura realidad, hermano. Yo me gozo cuando también vengo, cuando voy por otro lugar, yo me alegro. Y hay algunos que lo pueden hacer, pero en calidad de paseo. Voy a ir a pasear, a darme una vuelta, dice. Voy a estar encerrado aquí, ya me aburrí. Entonces, pero no es así, no hay buen resultado. Fíjese que aquí el rey David, hermanos, decía: yo me regocijaba cuando me decían, vamos a la casa del Señor. Pero alguien se ofende cuando le dice, vamos al culto, vamos a Arce, vamos a Huachapán, vamos a Jabalín, vamos al Botón, vamos a tal lugar. ¿Y cuántos? Hay quien que el hermano me está llamando, ya me quiere decir que vaya, y ni le contesta. Está bien regocijado, no se alegra. Hay quien que en lugar de alegrarse, siente una presión, siente una molestia, siente un fastidio. Hermano, le dice, ¿y por qué no vino? Usted ni sabe, solo está juzgando, le dice. O sea que todo lo que es positivo, que lo quieran inducir para la bendición, para lo que es correcto de sentir en el corazón dentro del camino, le es ofensa a algunos. Pero yo sé que todos los que estamos acá hemos venido voluntariamente y con gozo, con alegría, con armonía, o sea, con ese amor en el Señor de ver a nuestros hermanos. Y eso debe de permanecer siempre. Entonces, mire, hermano, acá, hermanos, la experiencia que estaba teniendo, que estaba, hermanos, expresando David en este salmo, dice: mis pies están firmes ante tus puertas, oh Jerusalén. Y para esto, hermano, y para esto, note usted, y para esto, que cuando David estaba expresando estas palabras de lo que él había vivido, no se estaba refiriendo al templo majestuoso, porque ni siquiera Salomón estaba grande, mucho menos era rey. Fue en tiempo de él, cuando trasladó el arca a Jerusalén, y ahí no había templo, sino que había un tabernáculo, había una casa provisional, era como una champa, dice el hermano Ever. No era un templo majestuoso como el que había edificado Salomón, esplendoroso, majestuoso, sino que en aquella champita, comparándola, porque el tabernáculo, hermanos, es algo provisional a un edificio que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros, refiriéndose a esta carne en la que nosotros estamos, es símbolo de un tabernáculo que es pasajero y es sencillo. Es frágil y es temporal. Tabernáculo no es lo mismo que un edificio, que una casa nueva, que algo formal. Entonces, lo que el Señor nos va a dar cuando seamos revestidos, hermanos, del nuevo, con su Espíritu, dice que nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿Sabe qué? Un cuerpo celestial, que no va a haber corrupción, que va a estar lleno de majestad de Dios. Eso es muy diferente. Este cuerpo no se compara al cuerpo que el Señor nos tiene preparados para el día de la resurrección. Es muy diferente.
Entonces, de igual manera, hablar de tabernáculo no era lo mismo que hablar del templo propiamente dicho. Pero David, solo con pensar que iba a ir, dice, yo me regocijaba cuando me decían, vamos a la casa del Señor. Nos regocijamos nosotros cuando estamos en los campos blancos, en los ranchitos aquellos de las láminas que casi se levantan cuando está azotando la tormenta, y donde hay lodazal, donde hay polvo, sentimos el mismo regocijo que cuando venimos aquí y cuando vamos a Popa, que hay paredes y ya no hay polvo y frescura y bien espacioso. Tenemos que sentir lo mismo. Porque acá, hermanos, David estaba experimentando estas cosas, y aparte de ello, porque aquí dice en el 2, mis pies están firmes ante tus puertas, oh Jerusalén. O sea, la ciudad de Sión. Y en el tiempo de David, antes del rey Salomón, la ciudad era, hermanos, Jerusalén era pequeñita. Era pequeñita, sino que hasta que Salomón tomó el trono, hermano, ensanchó Jerusalén, porque era Jebús. Entonces David estaba muy regocijado porque el Señor, hermano, sabía que había entregado y había derrotado a todos los enemigos, a los jebuseos, para apropiarse de esas tierras, y el Señor se las había dado por herencia. Pero más adelante, hermano, él dice que se da cuenta que el arca del pacto había que trasladarla para Jerusalén, para su ciudad. Y cuando intentó trasladar el arca, dice, tirada por una carreta con bueyes, dice que el arca, hermano, se iba a caer, y un personaje que se llama Usa, dice que puso sus manos para detener el arca. Y el Señor dice que lo mató porque no le correspondía a él acercarse, mucho menos tocarlo, porque aquello era sagrado, porque ahí en el arca se invocaba el nombre de Dios. ¿Recuerdan ustedes qué pasó con el arca cuando los filisteos lo tenían? No era algo sencillo. Cuando los filisteos se apoderaron del arca, porque sabían que mientras el arca estaba en manos del pueblo de Israel, Israel todo el tiempo era victorioso y era vencedor, lo consideraban como una arma poderosa. Y ellos dijeron, hoy les hemos quitado el arma poderosa a los israelitas. Entonces, cuando ellos se habían apoderado del arca, hermano, dice que tumores, porque eran incircuncisos. Nadie se podía acercar al arca, solamente las personas asignadas. En este caso los levitas. Y dice que cuando hubo ese problema, oiga, que hubo una persona muerta por el regocijo que había en el corazón de David de trasladar el arca. Pero ¿por qué tanto en el arca? ¿Por qué tanto el arca? Dentro del arca estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón, estaba una porción de maná. ¿Qué más? Solo las tres cosas, pero hermano Eber. La vara, la ley de Dios y una porción de maná. Pero qué sencillo es eso. Una vara, la vara que andaba Aarón o Moisés. La vara de el sumo sacerdote, la vara que había reverdecido. Entonces, bendición de Dios. Y no solo era sencillo, como alguien puede ver sencillo este lugar. No era sencillo, como alguien puede ver, ¿y qué es una silla? ¿Y qué son esas paredes? No, si hay otras edificaciones, la luz del mundo, qué edificaciones majestuosas, esas son impresionantes, aquellas grandes catedrales, y yo esto lo veo sencillo. Ni repellado está, ni cerámica, ni aire acondicionado, ni cortinas de púrpura, nada. Cualquiera lo puede ver sencillo, y no es sencillo. Donde Dios se manifiesta no es sencillo. Donde Dios se manifiesta, esto es muy especial. Cuando los levitas trasladaban el arca y pusieron sus pies, hermanos, en el río Jordán, cuando la planta de los pies dice que tocaron las riberas del río, dice que el Jordán empezó a retroceder, porque llevaban el arca
del pacto. ¿Cree usted que no tenía Israel, hermanos, un sumo gozo al saber qué es lo que ellos andaban trasladando? Porque, hermanos, estaba estaba en medio de los dos querubines. O sea, sí, en realidad, hermanos, estoy hablando del tiempo de la ley. En realidad, este lugar, hermanos, se respeta, este lugar es especial porque nosotros nos reunimos a cantarle al Señor y a escuchar su palabra. Entonces, eso es lo que lo hace importante, eso es lo que le da valor. Y dice la palabra de Dios que cuando se dio cuenta David que hubo un problema, aquel gozo que David tenía, 30,000 hombres escogidos, dice que tomó para ir a trasladar el arca. Y el pueblo también le acompañó, hermano, 30,000 hombres escogidos para trasladar el arca. ¿Cree que no era de suma importancia el arca, hermanos? Pero qué alegría, qué gozo, hermanos, por él haber pensado que de esa manera se tenía que trasladar el arca hacia Jerusalén. Dice que murió Usa y entonces aquel gozo se transformó en tristeza. Y cuando sucedió ese problema, dice la palabra, hermanos, de que el arca tuvieron que dejarla depositada. ¿A dónde, hermano Valeriano? ¿A dónde tuvieron que dejar el arca depositada? Vamos a ver de qué manera, pero ahorita no la podemos dejar aquí en la calle. ¿La depositaron a dónde? Después que Usa fue cortado, no podía quedar ahí. No la toquemos porque mata. La dejaron por 3 meses en la casa de Obed-edom. ¿El qué? ¿El qué dejaron en la casa de Obed-edom? El arca del pacto. ¿Y qué pasó en la casa de Obed-edom, hermana Cecia? ¿Qué pasó en la casa de Obed-edom cuando tuvieron el arca? Aquí te la vamos a dejar depositada. Aquel hombre era santo. Si aquel hombre hubiera sido, hermanos, inmundo, si aquel hombre hubiera sido incircunciso, lo hubiera matado también. 3 meses estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-edom, hermano Agustín. Y Obed-edom dice que fue bendecido de parte de Dios por tener el arca. Él y toda su casa fue bendecida. Hay que ir a buscar, hermano, y llevarla para la casa también nosotros. Mire el simbolismo que tiene el arca ahora para nosotros en la gracia. ¿Han oído ustedes un pasaje o 2 o 3 o 4 que dice que no hay hombre que vea a Dios y viva? Exactamente, porque el hombre es considerado inmundo. Entonces, cuando nosotros seamos transformados, somos inmundos, hermanos, aunque seamos bautizados. Siempre cometemos faltas, estamos en esta naturaleza pecaminosa. Por eso dice la palabra que hasta que seamos transformados, le vamos a ver tal como Él es. ¿Quién podría ver el arca? ¿Quién podía abrir el arca y verla? Se moría en ese tiempo. Estamos hablando del arca del pacto. Y ahora, ¿quién hizo el pacto? Un nuevo pacto con nosotros. Nosotros con Él y Él con nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, figúrese usted lo que yo estoy explicando acerca del arca. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que le causaba regocijo? ¿Qué es lo que le causaba regocijo a David? Mire. Yo me regocijaba cuando me decían, vamos a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el tabernáculo y el tabernáculo estaba esperando a que llegara el arca y tuviera un lugar apropiado en ese tiempo. Él se dio cuenta, el arca estuvo en manos de los levitas. Y ellos se santificaban y cuando le llevaban el Jordán se retrocedió, se detuvo y también el arca estuvo con los filisteos y ellos perecieron y el arca por estar frente a Dagón era derrotado. ¿Y qué tiene el arca? Pues bendición, tenía poder.
Y cuando se dio cuenta David que 3 meses habían pasado y el arca estaba depositada en casa de Obed-edom, dice que se dio cuenta que había sido extremadamente bendecido. No, que estoy perdiendo yo, eso es para mí, dijo, para la ciudad del gran rey David. ¿Cree que no había motivo de deseo extremo de tener el arca, hermano, en Jerusalén? Por eso es que cuando él va atrás, dice que cuando aquellos hombres empezaron a tocar las trompetas y el arca empezó a caminar, hermano, llevada por los hombros de los levitas, dice que David empezó a danzar con gran fuerza. ¿Pero por qué empezó a danzar con gran fuerza? Era un hombre que entendía la bendición de Dios. Cuando uno entiende la bendición de Dios, hermano, le causa regocijo. Bueno, si Obed-edom fue bendecido por 3 meses y si el arca permanece en Jerusalén, Jerusalén va a ser bendecida. Y qué curioso, hermano. ¿Saben qué significa Jerusalén? Los hermanos aquí saben. ¿Ustedes ya saben qué significa Jerusalén? Ciudad de paz. Y qué curioso que es ciudad de paz y Jerusalén es la ciudad que más batallas ha tenido durante toda la historia. Entonces David anhelaba esa paz. Por eso es que él se regocijaba con llevar el arca y él pensaba que con tener el arca en la ciudad de Jerusalén todo se iba a normalizar y se iba a hacer como un paraíso. Mas él no sabía que tendría que venir el príncipe de paz. Él pensaba que durante su reinado iba a haber paz por trasladar el arca a la ciudad de paz, a la ciudad de Sión. O edificar el templo. Exactamente. Lo iban a edificar y ahí iba a haber una gran armonía y una paz porque estaba amurallada. Como dice acá, Jerusalén está edificada como una ciudad amurallada. Allá suben las tribus del Señor para testimonio a Israel, para alabar el nombre de... ¿Para qué subían? Por eso que aquel himno dice, yo me alegré con lo que... Vamos a cantarle, ¿qué más dice? También a bendecir ese bendito nombre sublime del Señor. ¿A qué venimos? Pero usted y yo le hallamos sabor, entendemos estas cosas. Pero un amigo... Yo no entiendo de que los fanáticos son una gran emoción que tienen. ¿Y qué es la bendición? Y nos empieza a ver los zapatos todos rotos, todos descoloridos. Y a las hermanas las empieza a ver un poquito pálidas, Y más cuando cantan. un poquito anémicas. Y a los hermanos todos desganados. Y entonces, ¿cuál es la gran bendición que van a ver? Y empieza a ver a uno, se desmotiva. Ve al otro, se desmotiva. Ve al otro. Por todos lados que empieza a ver. Y me dijo que iba a estar alegre el culto. Dijo, y que va a haber una gran bendición. Yo no veo bendición. ¿A dónde está la orquesta? ¿A dónde están los cakes? ¿A dónde están los aplausos? Yo no veo bendición, dice. Ni jóvenes hermosas hay, que esas son bendiciones, dice. Nada ve. Y usted ve esas cosas, hermano. Y siente la bendición de Dios. Explíquemela. ¿Qué es lo que siente? Eso es lo hermoso, hermano. Eso es lo hermoso. Entonces dice aquí la palabra de Dios, hermano. Dice la palabra que él se regocijaba cuando le decían, vamos, porque ¿a qué subían? Mira, hermano, yo les estaba explicando de que nosotros nos alegramos y así tendría que ser. Yo he experimentado muchas veces, no le digo que siempre, muchas veces, aunque he andado enfermo, pero el Señor nos asiste a todos para que nos regocijemos en ese momento. Porque nos da la porción que Él sabe que andamos buscando, porque Él no es injusto, como aquella mujer que le decía, Señor, sana a mi hija. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Te ruego una mumujita, quiero, Señor. Y se la dio. No le dio una mumujita, sino que le dio la bendición que la mujer sin cesar la buscó y la encontró.
Si usted viene con un propósito, si yo vengo con un propósito y vengo con aquella alegría, yo me voy a ir enriquecido de la bendición de Dios. Cuando vaya para mi casa voy a ir enriquecido de la bendición de Dios, porque vine con un propósito de ver a mis hermanos y de cantarle al Señor y de oír palabra de Dios y irme bendecido, irme fortalecido. Y cuando venimos con ese pensamiento, entonces así nos vamos. Conforme creíste que sea hecho, dice el Señor. Ya imagino si va a estar aburrido. Cabal, ya ves, soy profeta. Así como dije, así fue. Él vino aburrido y se fue aburrido, pero el que venía con su mente en gozarse en el Señor, así se fue regocijado. Y sabe qué es lo importante, hermano, y sabe qué es lo importante, que lo que usted refleja lo transmite. Eso, hermano, eso se irradia, podemos decirlo de muchas maneras, se irradia, se comparte, y si es negativo, se contamina. Pero no podemos decir que se contamina de algo bueno, ¿verdad? No podemos decir, pero así es, hermano. Mire, llegue a la casa, voy a poner un ejemplo, que llegue el hermano Alfredo Ramos, bien contento a la casa, que le dieron buenos billetes ahora por el trabajo que hizo, y pasó comprando manzanas, pasó comprando uvas, y una gallina para una sopa, y ay, a la hermana Juanita con la cara bien larga. Solo con verla, ya demudó el rostro él también. Se le fue el gozo así de rápido. Mejor lo deja ir la gallina. ¿Verdad que se transfiere? Sea bueno o malo, antes los psicólogos a uno, bueno, todavía los psicólogos para eso trabajan, hermano. A las personas que van a entrar a las empresas, le hacen un lavado de cerebro y le implantan un chip donde dice: usted no va a deje los problemas allá afuera, porque esa es una caja negra. Le dice: sus problemas y sus malas emociones, usted lo que anda la va a transmitir a otra persona, y esa se la va a transmitir a otra, y una sola contaminación. Ande positivo, le dicen. O sea que así le dicen a uno. Por eso es la política de que la mayoría de empresas no permiten parientes, porque a veces los problemas no los dejan afuera de la empresa, sino que allá dentro de la empresa hay roces. Entonces, eso es lo importante. Si usted y yo andamos alegría, gozo en el Señor, andamos mostrando gratitud y regocijo, hermanos, y fuerza en el Señor, eso vamos a transmitir. Pero cuando mi hermano ya está agonizando y yo me pongo aquí de pie y empiezo a cantar a pasos lentos, no, ese himno está excelente, la letra. Ver el sufrimiento que Dios tuvo por nosotros. Pero cuando yo canto aquel himno que dice: cuando en prueba se encuentra mi alma, y se le hace un nudo llorando y cantando, está motivando a los hermanos. Y hermano, a veces nosotros, hermano, se da cuenta, no sé si aquí hay alguna enfermera, no sé si habrá una enfermera o los doctores. Mire, estas personas tienen que tener una mente bien positiva y una mente bien relajada, y una mente nada de asustarse ni de preocuparse. Y le dice: uy, qué feo tiene la herida, y lo toca con lástima. No, como que no pasa nada, para sanarlo, y así como que está lavando ropa y arrancando de todas las llagas aquellas que se le estaban, hermanos, llenando de pus, sin nada, como que nada, y optimista. No, ya va a estar bien, optimista, positivo. Pero si le dice: uy, qué feo está eso, se le está encangrenando, y empieza, ¿cree que le está dando ánimo al paciente? No, ahí le va a dar un paro cardíaco, hermano. Fue a buscar al médico, y en vez de ir mejoría, va en peor. Y viene el médico, hermano, con su ética profesional, y le dice: no, 3 meses te quedan. ¿Así debe de ser el Hijo de Dios? No, el Hijo de Dios no. El Hijo de Dios tiene que ser diferente. Mira aquí dice: David era un hombre animoso, David era un hombre valiente, David era un hombre, hermano, que sacaba adelante al pueblo, era un buen pastor. Y él aquí está diciendo que el pueblo, ya vamos a ver otro texto, dice que el pueblo lo animaba porque él los animaba. Era recíproco. Mire qué bonito, uno con otro se animaba. Nos alegramos. ¿Se alegra usted, hermana Laura, cuando vamos a venir?
También nosotros, pero nos sentimos bien tristes cuando solo 10 llegan a Popa el domingo. Hoy se los desconfesé. Pues el otro jueves solo vayamos 5 a hallarse. Así está bueno. Así me dijo por el lado izquierdo. Pues el diablo, porque por el lado izquierdo me habló, dice. No. Nos alegramos, hermano. Les quiero decir algo, así en pocas palabras. Si nosotros nos amamos, mostramos apoyo, mostramos esa fuerza, hermanos, positiva, y nosotros nos animamos los unos a los otros, y en la realidad de corazón nos amamos y nos hacemos falta, y cuando nos vemos nos alegramos, con seguridad que vamos a estar allá juntos. Pero cuando alguien no se quiere ni ver acá, cree que va a estar allá. Si el requisito allá es que nos hayamos amado sinceramente aquí. Para estar allá es necesario amarnos, apoyarnos, ese amor fraternal que sea puro y sincero. Ese es el requisito. Entonces, si nosotros en esta cantidad poquita nos alegramos, les explico algo. David se alegraba cuando le decían: subamos a la casa del Señor, porque sabía que ahí se iban a reunir todos, todo Israel. ¿No se siente usted alegre? Nos sentimos alegres en los cultos, ¿cómo se dice, hermano? En los cultos ordinarios, ¿verdad? Y cuando hay una, hermanos, cuando hay una boda o cuando hay una acción de gracia, que sabemos que vamos a ver bastante, yo a todos los veo más alegres, más motivados. Con que David en el tabernáculo se alegraba porque sabía que al tabernáculo se iban a reunir y las 12 tribus iban a estar en Jerusalén. Ahora, cuánto más cuando fue edificado aquel templo, cuánto más. Mira lo que dice acá el Salmo 42:4. Salmo 42:4. Dice así: recuerdo estas cosas y mi alma se conmueve, porque me has hecho pasar a tu poderoso refugio. ¿Cómo se sentía David? ¿Cómo se sentía David con el arca en Jerusalén? Se sentía seguro y bendecido. Si todo y cuando ellos transportaran el arca, hermano, nadie podía hacerle frente. No solo había protección, sino que bendición. Y él aquí está expresando, hermano, el salmista. Acá no es David, mira lo que está expresando. Recuerdo estas cosas y mi alma se conmueve, porque me has hecho pasar a tu poderoso refugio, hasta la casa de Dios. Mientras la multitud se alegra, mientras la multitud se alegraba con gritos de alabanza y de acción de gracia. ¿Qué pasaba en la casa de Dios? Se alegraban, ¿cómo? Mientras la multitud se alegraba con gritos de alabanza y de acción de gracia. Eso es lo único que se viene a hacer acá. A cantarle al Rey de Reyes, aquel que nos mostró su misericordia, aquel que nos ha bendecido, aquel que nos ha mostrado el camino, aquel que nos ha fortalecido, aquel que ha tenido misericordia de nosotros. Venimos a cantarle y venimos a escuchar su palabra. Esto lo dice Miqueas. Veamos Miqueas 4:2, hermano. Mire Miqueas 4:2, ¿qué es lo que dice acá? Si es que, hermano, yo no sé, hermanos, si habrá alguien que se llame Mical aquí. Mical. ¿Saben qué le pasó a Mical? Mientras que David danzaba con fuerzas, él hacía unas manifestaciones, hermanos, extrañas. Solo porque el arca del pacto iba a entrar al tabernáculo que estaba en Jerusalén. Y él esperaba paz para todos sus días, porque él, desde que fue llamado al reinado, solo estuvo en guerra. Pero en su interior sí había paz,
porque el Todopoderoso lo asistía, le causaba gozo, le causaba alegría, veía sus hazañas, veía, hermanos, sus proezas eran palpables. Dice así, hermanos, Miqueas 4:2. Mire cómo dice: muchos pueblos irán, tratándose, hermanos, de la casa de Dios, el templo. Muchos pueblos irán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Palabra de Dios de parte de nuestro Dios y alabanzas de parte de su pueblo. Eso es lo que se hace en la casa de oración. Y por eso es que nos alegramos. ¿Pero por qué? Porque sabemos que vamos a obtener la vida eterna. Y eso es lo que nos motiva a nosotros. Dijeron los apóstoles: Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué recibiremos? En esta vida 100 veces más. Pero si fuera poco, en esta vida, en la venidera, la vida eterna. Mira, hermano, en el postrer tiempo, la vida eterna. Entonces, hermano, esto se trata, hermanos, del conocimiento que Dios nos ha dado. Por eso decía yo, si hay alguna Mical aquí, o aunque sea hombre, sea Mical. Mical era todo lo contrario al pensamiento que tenía David. Mira, hermano, todo el pueblo se regocijaba, todo el pueblo se alegraba. Dice que les dio pan, les dio carne. Hubo acción de gracias cuando el arca fue establecida en Jerusalén. Pero ¿qué pasó con Mical? Se burló. Yo no sé cuál es el motivo del gozo. Está loco David, está loco. ¿Y por qué está saltando? Ni cuando me vio a mí por primera vez, ni cuando se iba a casar conmigo saltó tanto. Solo porque trae esa cajita de madera, se ha vuelto loco. Está danzando y está bailando. Yo no sé, yo no le había sentido cuál es el gozo que él dice. Y entonces él dijo unas palabras y confesó cuál era su gozo. Él confesó cuál era su gozo. Yo les he dicho la parte general de trasladar el arca y qué pasaba con la bendición de Dios y qué pasaba, que había protección de Dios. Pero él le dice: ¿crees que es poco que el Señor le haya quitado el reinado a tu padre para transferírmelo a mí? Siendo de las familias más pequeñas en Israel, ¿cree que es poco que el Señor me haya elegido rey en lugar de tu padre? ¿Cree que es poco el lugar donde ahora estamos? ¿Se compara al mundo de donde estábamos antes? No se compara. Allá en los sepulcros estábamos nosotros, sepulcros. Ahí estábamos. ¿Cree que un muerto tiene valor que lo mismo que el que está en vida? No. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso es que nosotros reconocemos todas estas cosas. No es poco el lugar donde Él nos tiene, hermanos. Entonces David le dice: ¿crees que es poco? Él me hizo rey en lugar de tu padre. Él estaba sumamente agradecido. Y él esperaba más bendición. Y Mical, hermanos, se burló como un cualquiera, indecoroso. Te has visto feo, deshonesto. Te desnudaste delante de tus criadas. Mire qué despectivamente le estaba hablando, hermano, con menosprecio. Pero ese pensamiento es correcto. Dice que a gozarse. Si el mismo gritón van a poner, el mismo hermano Ever van a poner. Ya sé cómo predica. Ya sé cómo predica el hermano Alfredito Ramos. Ya sé que el mismo texto habla siempre. Ya sé cómo habla el hermano Nelson. Lo mismo. Yo quiero oír predicadores nuevos que me levanten de un salto de la silla. Ya sé, ya estoy aburrido de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Ya estamos ya hartos de este maná
Ya no queremos. Y mire, y la gente empieza a renegar que lo mismo y lo mismo. Solo frijoles, que no ve que tengo gastritis, le dice. O sea, la gente se cansa, la gente se aburre, la gente empieza a renegar y la gente ve de diferente manera el evangelio y dice, no, lo mismo, ya me lo puedo de memoria. ¿De qué hablaron? Vaya, eso ya lo sabía yo, le dice. Hablaron del amor. Ay, ¿qué tiempo vienen hablando del amor? ¿Y de qué hablaron ahora? Dice, de la fe. Ah, sí, ese mensaje, como 1000 veces lo he oído ya y eso iba a ir a oír. Repetido está ya, le dicen. Mire cómo ve la gente las cosas cuando no le pone aprecio, no le pone el valor a lo que es de Dios. ¿Y qué subía a hacer Israel 3 veces por año? A cantarle y a escuchar, exacto, y a escuchar palabra de lo alto. ¿Ya se aburrió usted de comer los 3 tiempos? Ah, eso sí no. ¿Se da cuenta? Entonces así la vida espiritual. Nosotros, hermanos, venimos, la palabra de Dios. ¿Qué salmo es, hermano, en el sitio donde dice que la palabra de Dios alumbra los ojos, que la palabra de Dios es como un panal de miel, que la palabra de Dios transforma el alma, que la palabra de Dios es perfecta? ¿Qué salmo es ese? ¿Quién me ayuda? Todo eso hace la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios da gozo, la palabra de Dios es más dulce que la miel, la palabra de Dios hace más sabio al sencillo. Eso es lo que hace esta bendita palabra. Es como un manjar con que saboreamos las pupusitas, aunque vayan fritas, aunque nos hagan daño para el colon algunos, ¿verdad? Pero sabrosas. Por ahí vi una señal, hermano, que al ver aquella botella negra como los alegra, hermano. Y la palabra de Dios no causa gozo. Cuando alguien está acalorado, no agua, no, una coca bien helada. Hasta échemele hielo y el vaso de vidrio que esté congelado también. Sabroso. Hasta suspira, hasta le hace Y yo no oigo que le hagan por la palabra de Dios, hermano. Ni un amén, ni un aleluya. Nada. Simple. Es que no tiene virtud, hermano. Eso es lo que pasa. Zapatea, entonces sí vamos a decir amén. Eso entendía David. Y eso no entendió Mical, el gozo de David. Y David decía, yo me regocijaba cuando me decían. O sea, mire, no dice yo me regocijé. Dice yo me regocijaba, era continuo. Era una práctica. Entonces nosotros de igual manera. Pero yo decía, hermano Ever, lo que sucede es que de cada quien, todos podemos estar contentos, hermano. Pero nuestra fisonomía ya está hecha. Desde que nacimos. Podemos estar bien contentos y así todos fruncidos de aquí, pero estoy contento, hermano. Eso es lo importante, ¿verdad? Y la Escritura demanda que nosotros estemos siempre gozosos, ¿verdad? 3 meses estuvo en casa de Obed-edom y lo bendijo el Señor. David danzaba con toda su fuerza. Eso es lo que nosotros debemos de manifestar siempre dentro de la obra del Señor. ¿Se da cuenta cómo le canta nuestro hermano Francisco? Le digo, hermano, hoy no veo al hermano Francisco, porque él, hermano, se para, hermano, ya tiene casi 90 años quizás, y con fuerza le canta al Señor, es verdad, hasta nos deja. Mire qué energético, a gran velocidad va cantando. En lo que un hermano está dormido, él está contándole al Señor. Aprendamos del hermano Francisco, hermano, aprendamos del hermano Francisco. Todos los cultos él se pone en pie a cantar una alabanza. Hay quien que dice, yo no canto porque ya están los que cantan, dice. Ya están contados los que cantan. Yo pues, desde aquí sentadito le voy a cantar al Señor. Y está dormido. Así de que, hermano, no, regocijémonos en el Señor. Yo sé que lo hacemos, hermano, y lo hemos experimentado. Entonces, veamos, hermano, por acá también, más adelante dice así, mire, allá suben las tribus del Señor para testimonio de Israel, para alabar el nombre del Señor. Solo eso es lo que le causaba gozo a David. Solo eso le causaba gozo a David. ¿Qué le causaba gozo? ¿Qué le causaba gozo también a Pablo cuando estaba en la cárcel en una situación difícil? ¿Qué le causaba gozo?
Y el Señor tuvo misericordia de mí, dijo, siendo yo un perseguidor de la iglesia. Y a mí se me apareció por último como un abortivo. Y entonces fui llamado a misericordia, no mereciéndolo. Él consideró el estado en que se encontraba y a dónde lo había puesto el Señor, como un instrumento escogido. Y Pedro y Juan, cuando salieron de la cárcel azotados, dice que salieron gozosos, porque habían sido azotados por causa del Señor. Entonces, en todo tiempo nosotros debemos demostrar esa acción de gracia para nuestro Dios. Sigamos adelante, hermanos, y no desmayemos. Recuerde que lo que usted refleja en su rostro, de lo que usted comparte, comenta con su hermano, eso le va a transmitir. Los hombres que pretendemos ser fuertes somos bien frágiles. Con tantito, con que me faltó a mí el respeto, siendo yo el rey de la casa, rapidito lo cambia. Pero a David no se lo demudó Mical, porque era un hombre conforme al corazón del Señor. Mire, hermano, con esa acción David la hubiera mandado a la cárcel. Mire, David lo hubiera mandado a la cárcel con esa acción que hizo, que se estaba burlando del jefe de la casa y el rey de Israel. Y solamente, hermano, con no comparecer la reina Vasti, ¿verdad? Vasti, solo con no hacerle caso Vasti a Asuero, y no la despidió de su casa, pues. Pero no, David le dice, no, para ti no es nada, pero para mí sí. Mire qué pacífico, era bien misericordioso David. Somos así nosotros con nuestras esposas, hermano. Somos así. Tendríamos que ser misericordiosos con ellas porque son vasos frágiles. Pero las hermanas, cuando son los vasos frágiles, dicen los hermanos, el vaso frágil es más fuerte, dice. Con esa fragilidad hay que tener cuidado, dicen los hermanos. Yo no sé si era cierto, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, nosotros procuremos, hermanos, introducirnos en la palabra de Dios. Dice, yo me alegraba cuando me decían, vamos a la casa del Señor. Así de que antes había esa costumbre, que veníamos, el hermano Necito no se dio cuenta, íbamos, hermano Alfredito sí se da cuenta, cómo íbamos y veníamos en el transporte, hermano, y estos quedándonos norte. Hermana Marta sabe cómo se transportaban a los hermanos antes cuando iban de un lugar a otro. ¿Qué iban contando? Iban contando que las mazorcas eran bien grandotas, que la milpa estaba buena, que el negocio le salió mal, que se rellenó el trabajo. Eso no, iban y venían, hermanos, cantándole al Señor. Así, miren. Íbamos y veníamos cantando, pero como el tiempo ya pasó y ya estamos ancianos, dormidos nos vamos y nos venimos. Bien diferente, hermano. Pero con tal que acabemos nuestra carrera con gozo. ¿Verdad que usted sienta ese deseo? Desea ese deseo de ver a sus hermanos, de ver al Señor, de escuchar su palabra y de cantarle con júbilo, recordando de toda su misericordia que ha manifestado. Dice que hemos sido coronados de favores y misericordias. Entonces, eso es lo que reconoció David todo el tiempo. Mire, David tan agradecido que llegó a la vejez. Y él en campo de batalla, por esa gratitud, si el Señor, hermano, le había manifestado su poder cuando estaba joven, cuando estaba un muchacho, cuando él estaba viejo, el Señor lo guardó. Entonces él mantuvo ese ritmo, esa gratitud, esa energía. Y él, hermano, por eso él, el dulce cantor de Israel, el salmista David, un hombre que estaba enamorado del Señor, se inspiraba y por eso hay muchos salmos. Era un hombre poético y era profético, como dice el hermano Eber, ¿verdad? Era un poeta y profeta.
y nosotros somos poetas. Hay hermanos que ya empiezan a hacer sus propios signitos para cantar al Señor, ¿verdad? Porque hay quien que es bien celoso, leudado, no. Ese que canta, la hermana se inspira, pero es del mundo, lo han inventado. Hay otra hermana que dice, solo salmos cantemos, porque ahí no hay leuda. Pero ni hay tampoco cantantes que le den la letra. Podemos cantarlo, pero como habladito, todo, sin tono. Así que, hermano, sigamos adelante. En el nombre del Señor Jesús, no desmayemos, aunque nosotros estemos en situaciones difíciles, que todos estamos diferentes, pero mantengamos siempre esa alegría en el Señor, porque aquí venimos a inquirir en su santo templo. Paz del Señor Jesús, hermano.